Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Amantísimo Padre, buen Dios todopoderoso, gracias una vez más, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre celestial, que es una fuente de agua viva, Padre. Señor, una fuente, Padre, que nos da dirección a nuestro cuerpo, Padre celestial. Mira, Padre celestial, este pueblo, Señor, estamos sedientos de ti, Señor. Señor, necesitamos, Padre, que seas tú quien seca, Padre celestial, Señor, nuestras lágrimas, Padre, quien sacia nuestra sed, Señor, con pan, Padre celestial del cielo, Señor. Señor, que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, Señor. Señor, controla mi mente, Padre, mi lengua, Padre celestial, para no hablar cosas, Señor, fuera, Padre celestial, del orden bíblico. Mira, Padre celestial, que sea tu palabra redarguyendo, Padre celestial, que sea tu palabra como martillo quebrantando, pero a la misma vez, Señor, mostrando, enseñando, Padre, apta para preparar al varón y hembra, Señor, para toda buena obra. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Eso es de antemano, Señor. Lo tuyo no se toca. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor. Amén. Y yo les voy a pedir que se pongan cómodos. Amén. Este día. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra. Y yo ya comenzar, quiero leer una versión distinta también, que es la versión Palabra de Dios para Todos. El mismo versículo, Primera de Corintios 10, versículo 13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que seas tentados más allá de lo que puedas soportar. Aleluya. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportarlo, porque Dios les dará una salida. Gloria a Dios. Y yo quiero el Señor me dio el título de esta palabra, la provisión divina. Amén. Porque Dios dice, al que Él llama, Él lo sostiene. Es por Él que estamos de pie. Y me puse a buscar qué era la provisión. Y provisión, según el lenguaje de la Real Academia Española, dice que es la acción de proveer. Y dice que es proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. La segunda definición dice preparar o reunir las cosas necesarias para un fin determinado. Y nuestro Dios no queda exento de ser proveedor, porque una de las virtudes que Dios tiene es que Él es proveedor. Él es un padre responsable. Él es un marido ejemplar y responsable. Y dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y dice que de Él se encarga de las viudas y de los huérfanos. Y Él es un Dios responsable. Dice la palabra que la provisión de Dios la provisión divina está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú puedes ver ejemplos, yo puedo ver ejemplos del Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios siempre que determina a un hombre una misión, el Señor ya tiene todo suplido. Solo está esperando que el hombre o la mujer, que el joven, que el adolescente obedezca y que camine por fe. Cuando la palabra de Dios nosotros nos ponemos a meditar en ella y ponemos a leer y encontramos una historia, tú vas a encontrar la provisión de Dios en cualquier situación de la vida. La palabra de Dios es tan real y es tan fiel que Él siempre no te va a mandar
hacer algo sin Dios ya darte la salida. No te va a meter en una tentación, en una prueba, sin antes darte la llave para salir. Amén. Dice la palabra de Dios, recordando un poco acerca, amén, en Elías. Dice la palabra de Dios, quiero ir a Elías, y yo creo que hemos escuchado, ¿verdad?, muchas palabras de Elías, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, el pueblo, cada vez que había, que el pueblo, mientras tenía un líder, una cabeza, un hombre que conocía de Dios y que se proponía su vida a buscar de Dios, el pueblo de Israel prosperaba. Pero dado al pecado del pueblo de Israel, el pueblo caía en maldición porque se alejaban de Dios. Y si tú lo ves un poco más profundo, era una llamada de atención al pueblo en el infinito amor y la misericordia de Dios para hacerlos regresar a Él. Era la forma y el método que el Señor utilizaba para atraer a su pueblo detrás. Por eso la palabra nos llama a decir, no seas como el mulo o como el caballo, que tienen que ser cabrestriados para ser llevados a donde el propósito que se va a hacer. Nosotros somos hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué forma? En nuestra manera de pensar. No que Dios tenga un cuerpo corpóreo, porque Dios es espíritu. No sé cómo es un espíritu, porque no he visto nunca un espíritu. Yo no puedo venir a decir que Dios es de cierta forma, de cierto color, con cierto tipo de ojos. Yo no sé cómo es Dios. Mas sin embargo sé que Dios es espíritu, y en mi poco entendimiento en espíritu yo no lo puedo ver. Yo no lo puedo oír. Y Él se mueve, dice la palabra de Dios, que su presencia llena toda la faz de la tierra. En donde quiera está el Señor. Y la palabra del Señor, llevando a cuentas de este proceso de la provisión, dice que el pueblo se había alejado de Dios. Entonces el Señor llama a Elías. Es el Primera de Reyes 17, dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Venía un juicio de parte de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Él. Pero si vamos más allá y dejamos a un lado el juicio, eran las cuerdas de amor que Dios utilizaba para atraer a su pueblo en su infinita misericordia. Y dice la palabra de Dios que este hombre habla con el rey Acab, porque el rey Acab tenía un comportamiento muy inadecuado delante de la presencia del Señor. Y como era un líder, corrompía a todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios que Elías viene y cierra los cielos. Y viene la palabra de Dios a Elías y le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios manda a Elías. Muchas gracias. Dios manda a Elías y le dice: ve y habla con Acab y dile que va a cerrar los cielos y yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo. Tu palabra no va a caer a tierra, porque yo te estoy mandando y yo sostengo a aquel que yo mando. Y dice la palabra de Dios que viene Elías y se presenta ante el rey Acab. Y cuando se presenta ante el rey Acab, él le dice que he aquí vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra. Y Dios cierra los cielos, pero a Elías ya le tenía preparado un rincón. A Elías ya le había dado una provisión, ya había determinado. Y dice el versículo 3: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Iba a haber sequía, pero él iba a tener agua. Él iba a beber, iba a morar en un lado de las corrientes de agua. Por eso el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados y pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y como me va a pastorear junto a las aguas de reposo, va a confortar mi alma. Y dice el Señor: beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer.
Yo me imagino a Elías, ¿verdad? Pero Elías conocía al Señor. Elías se va al arroyo y dice la palabra de Dios que llega allá al arroyo y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y cuando le daba sed, ¿qué crees? Bebía de la fuente, bebía del arroyo, porque Dios le provió, ¿verdad? En una necesidad. Este hombre caminó obediente a Dios y le provió el Señor a una necesidad que iba a tener. Y dice que pasaron muchos días y al paso de los días los cuervos le siguieron alimentando con pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y cuando le daba sed bebía del arroyo hasta que el arroyo se secó. Pero como volvemos a decir que Dios es proveedor, ¿verdad? Sabemos que Dios es proveedor. Todos los que estamos aquí en un punto de la vida, Dios ha sido proveedor con nosotros. Si no es que todo el tiempo. Que no lo veamos no significa que Dios no esté proviendo. Que nosotros pensamos que es nuestras manos, que es nuestra fuerza, como el rey Nabucodonosor, que dijo: he aquí todo lo que he construido con la fuerza de mi mano. Pero se le había dado ya el reino desde antes el Señor ya lo había predestinado para que él fuera como un árbol, que todos habitaran debajo de él. Dios le había dado toda esa autoridad y le había sometido toda esa gente para que él pudiera construir ese reino, y él se ensoberbeció en su corazón. Y dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová diciendo a Elías, cuando se seca el arroyo, le dice: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, quédate a vivir ahí. Y he aquí, yo he dado órdenes a una mujer viuda que te sostenga. Y yo estaba pensando en mi corazón, dije: de verdad que Dios es bueno. Pero él le dice: yo ya le he mandado a la viuda que te sostenga. Pero cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, resulta que él ve a la viuda, y la viuda sale. Y cuando la viuda sale, ella está recogiendo unos leños, y Elías la llama y le dice: hey, mujer, por favor. Así usa como él se dirige con la viuda. Le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Y era un siervo de Dios, era un ungido de Dios. Y nota cómo se dirigía a una mujer, con respeto, pidiéndole de favor, ¿verdad? Rogándole. No, es que yo soy el ungido de Dios, yo quiero. No, hermano. Usted, si es el ungido de Dios, represéntelo como tal. Párese firme en humildad, porque Él es humilde y Él es rey. Él es humilde y es rey, y ellos tienen que ver a Él reflejado en usted. Con sencillez de corazón diríjase a las otras personas. Y dice que le dijo: ven, te ruego que me traigas un poco de agua. Y yo creo que Elías era muy observador y la estaba observando, y la mujer quizás hizo unos gestos como que traigo hambre, mi hijo está llorando. Y va la mujer en obediencia. Y vemos otra vez la provisión de Dios, porque la mujer obedece, y supuestamente ella ya sabía, porque dice la palabra de Dios que Dios ya le había dado orden a esa mujer, pero ella sabía, pero estaba dentro de su corazón. Muchas veces dice: ay, es que yo, hermano, yo le ayudé a esta persona porque yo sentí. Dios ya te lo había dicho dentro de tu corazón, ya te había ordenado. Dijo: porque yo le ordené a una mujer viuda que te dé alimento. Ya era todo eso, ya lo había puesto Dios en tu corazón. Eso ya estaba plasmado dentro de ti, porque Dios es un Dios con propósito, un Dios que es fiel, un Dios que es eterno y que siempre está proveyendo para todos, un justiciero. Y al que tiene acá mucho le quita y le da para darle al otro, para que a ninguno le falte. Y no es aquel que se le movió el corazón de buena voluntad. No, es Dios. Todo depende de Él, pero ya está dentro de tu corazón el dar a los demás, porque Dios ya te lo mandó. Y dice la palabra de Dios que esta mujer entra y le trae un vaso de agua. Y yo me imagino que ella regresa otra vez a
a su acción, toma otra vez su lengua y dice: hey, espérate. Tráeme, por favor, te ruego que me traigas una pequeña torta. Note, ahora hoy en día dicen: oh no, traiga y siembre todo lo que tiene con fe. Mentira. Él le pide: tráigame una pequeña torta en su mano. ¿Qué tanto pudo caberle una pequeña torta en su mano? Y le dijo la mujer: ay, mi señor, no tengo pan, y lo único que me queda es un poco de harina y un poquito de aceite. Y yo salía a recoger solo 2 leños y hacer una pequeña torta para mi hijo y otra para mí. Y ¿sabe qué? Yo ya no tenía esperanza, es para morirme. Yo ya nos íbamos a dejar morir, era lo último, pues usted sabe que no ha llovido sobre la tierra y no hay pan. Pero como Dios es proveedor y la provisión viene de la mano de la obediencia, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se prueba la fe. Dice la palabra de Dios que le dijo, el hombre no le quitó todo, sino que le dijo: ve y haz como quieres, como dijiste, hazlo, ve y hazlo, pero tráeme a mí una pequeña y cósela debajo de las ascuas. Yo dije: Elías tenía hasta sentido del humor. Dijo: métela ahí abajo en la ceniza, ahí en las brasitas, ahí, métela ahí para que se cosa ahí, que tenga ese saborcito a leña. Dijo: porque así ha dicho Jehová, la harina no faltará, ni el aceite menguará hasta que haga llover sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que la mujer obedeció y fue y le hizo lo que Elías dijo. Y dice que aquí la harina no paró. Y yo me imagino que esa mujer sacaba todos los días y sacaba, y ella decía: parece que ya se va a acabar, pero al día siguiente le volvía a alcanzar. Y al día siguiente le volvía a alcanzar. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios es verdadera. Porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios. Y así podemos seguir hablando y analizando la provisión de Dios. Su bien más grande demarca el carácter divino. Su amor por nosotros, su inmensa responsabilidad. La palabra del Señor nos muestra numerosos ejemplos que demuestra la provisión de Dios. Recordamos que cuando Abraham, el padre Abraham, había tenido un sueño, él quería un hijo y Dios quería un pueblo. Y le dijo Abraham, no conociendo de Dios, le habla Dios desde la edad de 70 años y le dice: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y te bendeciré. Porque a toda ordenanza, a toda obediencia hay una recompensa, pero va de la mano. La bendición, la provisión, la salvación va de la mano de la obediencia. Hay que actuar. Deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre y te bendeciré. Y haré de ti una grande nación. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y Abraham salió y dice la palabra de Dios que hasta los 100 años se le cumple esa promesa que Dios le había dicho. Y dice la palabra de Dios que un día menos pensado, Dios le dice a Abraham: Abraham, toma a Isaac, a tu hijo Isaac, al amado único que te amas, al que amas, y ve, ofrécelo en sacrificio a la tierra de Morat, en el monte que yo te mostraré. La promesa esperada de parte de Dios, aquello que he anhelado toda la vida, aquello que puso Dios, ahora lo llego a venir, con lo que llego a la iglesia, con lo que entro a mi trabajo, con aquella cama donde duermo, y de repente Dios viene y me dice: sacrifícame a tu hijo, al que amas, al que ama, porque él tenía 2, el hijo de la promesa. Y dice la palabra de Dios
que este hombre al siguiente día se levantó muy de mañana. A mí me sorprende eso de ese hombre. No se le hizo tarde para cumplir la voluntad de Dios. Me parece tan fuerte y tan extraño que el día que va a entregar lo que ha anhelado por toda su vida, ese hombre no se le peguen las cobijas. Ese hombre se levante, aliste el asno, corte la leña, porque la cortó, dice, cortó la leña, tomó la leña, predispuesto y preparado y resignado y confiado de que Dios era fiel y él le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque confiaba en la provisión de Dios. El libro de Hebreos nos dice de Abraham que por la fe Abraham no rehusó a entregar a su hijo a Dios, porque sabía que Dios era capaz de revivirlo desde las cenizas. Él sabía y conocía de Dios. Y este hombre dice que van y empiezan a caminar como 3 días y por fin llega a donde Dios le había dicho. Y toma al niño, y él llevaba 2 siervos más y le dice: ustedes esperadme aquí. Nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y regresaremos. La confianza en Dios estaba dentro de su corazón, porque si tú tienes fe es porque Dios la ha inculcado ya dentro de ti. Es un don, es un regalo que Dios te dio. También si tienes fe, no creas que yo tengo mucha fe porque es que yo soy fuerte, es que yo leo mucho la Biblia, es que yo oro mucho. No, es que Dios ya le inculcó dentro de tu corazón. Es un regalo de Dios. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue y dice que iba con el muchacho, y el muchacho le hace una pregunta: padre, sí, mijo, he aquí la leña y el fuego. Ahora yo quiero que imagines ese muchachito de la edad, quizás, no sé, vamos a poner una edad, no dice la palabra de Dios, pero yo creo que pone una a la edad que son más preguntones, ¿verdad? Como a los 8 años, 6 años. Y ese niño le dice: padre, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar allá? Porque lo más seguro es que este muchacho ya había visto sacrificios de su padre. Por eso es que él sabía que faltaba el cordero. Él sabía que faltaba el cordero y dice: aquí la leña y aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y el padre muy tranquilamente le dice: mi hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, porque él tenía confianza en la provisión divina. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y una vez más dice que cuando llega, amarra al muchacho, acomoda el altar de piedra, pone la leña, pone el muchacho y levanta el cuchillo para sacrificar al muchacho. Y cuando levanta el cuchillo dice: y el ángel de Jehová le habló del cielo: detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque Dios ha visto tu corazón. Aleluya. Y dice que el muchacho, que él no alcanzó a degollar al muchacho, sino que Dios le mostró. Y he aquí, cuando él volteó, dice que miró allá un carnero atado por los cuernos en un zarzal. Ya Dios había provisto, ya tenía el cordero preparado, listo para el sacrificio, para que tú pudieras cumplir su voluntad. Ya Dios había predestinado ese cordero, ya lo tenía reservado. ¿Qué tal si él no hubiera accedido a ir al monte? Si ese día se hace el dormido, el Señor no me sonó la alarma, no hubiera experimentado la provisión de Dios, el poder de Dios. Él no se hubiera llamado el hombre de fe. Amén. Y dice la palabra de Dios que tomó el cordero y lo termina de sacrificar. De Abraham tenemos muchos ejemplos de la provisión de Dios. Si seguimos leyendo o vamos un poquito hacia atrás, hacia adelante, dice la palabra de Dios que Abraham y Sara tenían una sierva. Esta se llamaba Agar. Esta mujer era egipcia. Y dice la palabra de Dios que se la habían dado, era una niña.
ella creció, y como Abraham quería un hijo y Sara no se lo podía dar, ellas tuvieron una gran idea, ¿verdad? Sara tuvo una gran idea. Dijo, mira, yo creo que Dios no le entendimos bien, mira. Porque yo creo que, como Él nos dijo, te dijo que, ¿verdad que te dijo que iba a dar un hijo? O sea, si ella está dirigiéndose así a Abraham, yo creo que Dios te dijo que te va a dar un hijo. Entonces, a lo mejor nos lo va a dar con la sierva. Cuéstate con mi sierva y así vamos a poder tener hijos de él. Y Abraham dijo, bueno, se oye razonable porque a la mujer dice que a Sara ya le había parado la costumbre. Y dice la palabra de Dios que lo hace. Y tienen a Ismael. Pero cuando ella está encinta, dice que entonces Sara empezaron a tener conflictos entre las dos mujeres ahí. Agar se va huyendo de su señora porque la trataba muy mal. Y está llorando desconsolada en un pozo. Y dice la palabra de Dios que está llorando desconsolada y se le aparece el ángel de Dios. Porque Dios tiene cuidado de todos nosotros. Porque Dios tiene propósitos con todos nosotros. Y tiene misericordia de todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que le dice, mira, ¿por qué lloras? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás huyendo de tu señora? Regrésate y sométetele. Porque aquí que has quedado encinta y yo voy a cuidarte de tu hijo. Tu hijo va a ser guerrero y va a pelear contra todos y todos van a pelear contra él. Yo lo voy a sostener porque también es hijo de Abraham. Amén. En otras palabras, mi siervo ya cometió el error. Mi hijo ya no me entendió, no hizo lo que tenía dispuesto. Yo le quise evitar de una situación difícil. Él se metió en una situación difícil, pero yo voy a extender mi misericordia porque mi manto es muy grande. Mi misericordia es muy grande, mi favor es muy grande que cubre toda la tierra. Aleluya. Y dice que esa mujer le puso a ese esposo el Dios que me ve, porque se le había aparecido ahí el ángel de Dios. Pero esa misma mujer, en el punto que yo quiero llegar, es donde dice la palabra de Dios que Dios habla con Abraham. Sara le dice primero, mira, despide a ese muchacho, porque ese muchacho no se va a quedar con la herencia con la herencia de nosotros. La herencia de mi hijo no se la va a quedar, no se va a repartir con ese muchacho. Y dice que a Abraham le pareció grave, porque también era hijo de Abraham. Pero es que había un hijo de promesa y había un hijo en cuanto a la carne, como dice la palabra de Dios, de voluntad de varón. Había uno de espíritu y había uno de voluntad de varón. Isaac era el hijo de la promesa. Pero dice la palabra de Dios que entonces en la noche Dios habló con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, escucha, Sara, no tengas temor de hacer lo que Sara te dice, porque yo voy a cuidar también de ese muchacho. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios que Él hace justicia. Amén. Y dice que el hombre se levanta, toma al muchacho, se lo da a su madre, lo pone en un asno y le da un odre de agua y pan. Dice que ella se empieza a caminar en el desierto y cuando se va caminando, de repente al niño le falta el agua. Se acaba el agua del ánfora. Y dice que esta mujer viene y dice, lo voy a poner a mi hijo aquí, en un zarzal. Y yo me voy a separar para no verlo morir porque me duele. Y dice la palabra de Dios que fue y puso al muchacho debajo y ella se fue y se paró como a un tiro de piedra, una distancia no muy larga, desde aquí al parqueadero, y se sentó sobre una piedra a esperar que el muchacho muriera. Y dice la palabra de Dios que el muchacho al momento le empezó a llorar. Y cuando él empezó a llorar, Dios escuchó la voz del muchacho. Y cuando Dios escuchó la voz del muchacho, ¿sabes qué hacía la mujer?
Ella estaba sentada sobre una piedra. ¿Y quién es la piedra bíblicamente? La piedra viva es Jesucristo. Ella descansaba en el Señor. Ella no venía, no cuando el muchacho corría y gritaba, ay, no corría a ayudarlo. No, ella sabía que ella no podía hacer nada. Ella descansaba mientras en el Señor, sentada en esa piedra. Y Dios dice que cuando escuchó el clamor del muchacho, dice que vino y le habló a la madre y le dijo, hey, levanta y sostén ese muchacho, porque este muchacho va a ser grande. Y dice, y le abrió los ojos y le enseñó una fuente de agua. O sea, dice, le abrió los ojos, quiere decir que ahí estaba, pero no la miraba. Ya estaba predestinado ese lugar, la provisión también divina de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, con nuestros hijos, queremos hacer de más por ellos y obstruimos que ellos sean salvos? Y no sabemos cómo tomar las decisiones porque nos gana el corazón. Porque nos gana el corazón. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer lo que le corresponde a Dios? Hermano, hermana, usted tome a ese muchacho y déjelo aparte allá. Déjelo abajo del zarzal. Ni sombra da la zarza, ¿verdad que no? Puro espino. Déjelo ahí abajo que se espine un poquito. ¿Ah? Cuando ese muchacho clame, entonces Dios le va a decir, ahora levántate y levántalo. Usted siéntese mientras en la piedra, porque Dios ya se provió, pero si usted no lo está dejando actuar, usted va a aplazar más su proceso. Y en vez de hacerle un bien a su hijo, usted le va a hacer un mal. Hermano, se lo digo yo. Yo miraba a mi madre y a mi padre. Mi padre perdía mucho se desilusionaba completamente, se descontrolaba de mí. Y mi madre de repente me decía, mi hijo, mira, ven, duérmete acá. Y mi hijo, es que dolor. Y yo le decía, madre, usted solo ore a Dios por mí. Órele a su Dios, porque yo sabía que no era el mío. Aunque mi corazón lo anhelaba, pero yo sabía que no era el mío. Yo estando muy mal en drogas, yo le decía, solo órele a su Dios. Solo órele a su Dios, solo pídale a su Dios, solo descanse en su Dios. Porque yo quiero cambiar, pero yo no puedo. Yo no puedo porque me domina, hay algo dentro de mí que me domina y me lleva a la corrupción, a la maldad. Porque estaba atado. Estaba muerto en delitos y pecados. Y el que está muerto, ¿verdad? Que tiene que ser cargado. El que está muerto tiene que ser cargado. Es la única forma que él se puede mover. No tiene pensamiento, no tiene conciencia. Hay que estarlo llevando en carretilla para todos lados. Y yo recuerdo que cuando menos acordé, el Señor empezó a tratar en mi vida. Y clamé al Señor. Y ahí sí, los brazos de la madre empezaron a salir a ayudarme. Pero muchas veces nosotros no obstruimos el proceso de Dios. Por una parte le pedimos y nos consagramos y estamos ahí orándole y pidiendo al Señor. Y por otra parte, cuando viene aquí el Señor a tratar con el muchacho, luego metemos la mano. Como Usa, ¿verdad? Que metió la mano en la arca cuando tropezaban los bueyes y cayó muerto. Vamos a dejar que Dios trate con nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él es proveedor. Él ya se provió de cordero para sacrificio. Él ya pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Él derramó la última gota de su sangre. Dice que hasta que le clavaron la lanza aquí se le salió agua y sangre. O sangre y agua. Él ya tiene todo predestinado para nuestros hijos. Solo hay que confiar en Dios. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios recompensa al hombre o a la mujer. Aquel hombre o aquella mujer que pone su confianza en Dios y dice, Señor, mira, obra tú, Señor, yo está fuera de mi control, Señor, de esta forma me humillo delante de ti. Pues la palabra de Dios dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿De qué manera me humillo? Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué es lo que
nos causa ansiedad? ¿Qué es lo que nos causa ansiedad? Aquello que nosotros podemos hacer o lo que está fuera de nuestro alcance. Aquello que se sale de nuestro control, ¿verdad? Entonces, ¿para qué bregamos con cosas que no podemos? ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué? Esto sobrepasa mis fuerzas. Padre, yo no puedo perdonar, pero necesito que tú me ayudes a perdonar. Como dijiste tú en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque quizás ya no tenía fuerzas dentro de sí. Si nosotros nos humillamos delante de Dios y entendemos los procesos que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos, nosotros vamos a vivir en una victoria, en paz. Y entonces se va a cumplir la palabra de Dios que dice, cuando me vaya a dormir voy a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y a la mañana cuando me levante diré, yo me acosté, dormí y desperté, porque tú me sustentabas. Y cada vez cuando yo camine a un lado, yo voy a sentir su guianza, yo voy a sentir su descanso, yo voy a sentir su amor, su fortaleza. ¿Por qué? Porque si tú reconoces al Señor en todos sus caminos y no te fías de tu corazón, Él enderezará tus pasos. Pondrá tus pies sobre la peña, enderezará tu calzado y te hará andar en las alturas. Confiadamente, confiadamente. Muy importante que nosotros nos analicemos. ¿Cómo estoy yo de mis sentimientos? ¿De qué manera recibo las malas noticias? ¿Me asusto? Me siento, tengo miedo. Y si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Porque hay mucha gente que quiere cumplir y dicen, el sábado no se hace nada. El sábado es de Dios. Otros dicen, el domingo es de Dios. ¿Ah? Corren, no dejan entrar a su casa a la persona que come cerdo, que porque va a contaminar un asiento. Y empiezan a prohibir un sinfín de cosas que solamente se le puede ocurrir a un ser humano. Y un ser humano ocioso. Tiene que ser un ser humano ocioso porque no es inspirado por Dios. Porque cuela el mosquito y se traga el camello. Porque ese mismo hombre maltrata a su mujer. Ese hombre que supuestamente no trabaja el sábado, ese hombre que supuestamente no come cerdo, que porque se va a contaminar, dijo el Señor, ¿no saben que lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón del hombre? Porque lo que entra en el hombre sale por la retrina. Eso se va. Pero de la abundancia del corazón del hombre habla la boca. En el corazón están los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, la maldad. Siempre el pecado es la consecuencia de un mal alimento. Porque el pecado se gesta, es como un embarazo. El pecado se gesta. Un amigo me decía, cuando le duele la cabeza, me duele la cabeza, le digo yo, ¿quieres una pastilla? Dice, no. Yo tengo que preguntarme por qué me duele la cabeza. Lo que yo ocupo es dormir. Y uno como ser humano, una pastilla y otra pastilla. Pero es bueno meter esos procesos a pensar en las cosas espirituales. ¿Cómo yo me siento? ¿Será que tengo paz? Porque dice la palabra de Dios que Él es el séptimo día. Y el que entra en Él ha entrado en su reposo. Entonces, como dice la palabra de Dios, cuando pasares por el fuego, yo estaré contigo. Y si por el agua, yo estaré ahí. La llama no arderá en tu vestido, ni la agua te va a negar, porque yo voy a estar contigo. Entonces, si yo tengo temor, yo no estoy como en el Salmo 91. Yo tengo que preguntarme, ¿dónde estoy entonces? Porque a mí me dice el Salmo 91, el que habita es un estado. No es que va de visita, no es que va los domingos o los miércoles o que viene a las vigilias los sábados. Es el que habita al abrigo del Altísimo.
morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Es el que habita constantemente. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esa persona, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación del recto será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandece en las tinieblas luz a los rectos. Si yo entro en tinieblas y empiezo a asustarme, Señor, Señor, quizás ahí esté el Señor, pero todavía no te has percatado. Como Jacob, todavía no lo conoces. Porque si estás en las tinieblas y empiezas el temor, tienes que preguntarte por qué sientes ese temor. Porque dice, a mí me dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y es un hombre que tiene esperanza, porque dice: diré yo a Jehová, esperanza mía. Fíjate, castillo mío. Es que nosotros a veces leemos y repetimos y no entendemos, o no nos ponemos no le damos más bien el tiempo adecuado para meditar en las palabras que dice. Si dice esperanza mía, si a mí se me acabó la esperanza, es que no está Dios entonces. Porque Dios es eterno. Y Dios es omnipresente. Y Él es omnipotente. Y si yo digo, Él es mi esperanza, esperanza mía, quiere decir que nunca se acaba. Dice que no duerme ni se adormece. No se cansa. No se cansa, no se fatiga. Él está siempre despierto. Él está siempre atento. Sus ojos velan la tierra, dice, y está viendo a los justos. Los está buscando para darles galardones. Allá está uno, allá está otro, allá está otro. ¿Por qué? Porque Dios sé los pensamientos, dice Dios, que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Créanme ya, iglesia, créanme, dice el Señor. Para darte al fin el bien que esperas. Lo que pasa es que el proceso que tú quieres, de la forma que tú quieres, tú no sabes que esa forma no funciona. Es que hay que orarle a Dios para que me envíe, que ponga un buen abogado y que le diga así, ¿verdad? Al juez, y que le hable. Mira, qué inteligente eres. Sabes exactamente hasta lo que va a contestar el juez. Cuando el juez me diga esto, que el abogado le diga esto. Y cuando el juez conteste esto para atrás, entonces el abogado que le diga esto otro. Mira qué sorprendente. Estás tomando el papel de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Y por qué no confiamos en su provisión? Dice la palabra de Dios que sale el pueblo de Israel. Y sale el pueblo de Israel y eran como las estrellas del cielo. Habían estado oprimidos como 400 años en Egipto. Y dice la palabra de Dios que los lleva por un desierto. Y en hebreo nos dice que la sandalia nunca se le hizo vieja. Y dice, no, nunca se le hizo vieja. Es que nunca la necesitaron cambiar. Nunca la necesitaron cambiar. Me imagino yo que conforme iba creciendo el muchacho, le iba creciendo el pie, le iba creciendo la sandalia. Yo me imagino, ¿verdad? Eso yo me lo imagino, porque dice que nunca se le hicieron, sus vestidos nunca se envejecieron. ¿Y dónde van a sacar para lavar la ropa? En un desierto. ¿Dónde, hermanos? Ya quisieran beber, pero de ahí dice la palabra de Dios que quebró la peña, la roca viva la reventó, dice, y que sacó agua para vida como Señor Jesucristo, porque venía simbolizando al Señor Jesucristo. Tuvo que vertir la sangre para que pudiera darnos vida. Y lo mismo hizo el Señor en el desierto. Esa piedra la quebró y le sacó el agua, dice la palabra de Dios. La provisión de Dios, la confianza en Dios, la obediencia a Dios. Dice que querían pan y les dio pan. Pan del cielo les dio. Y todos los días dice que aparecía una cosa así como menuda, delgadita, como tipo blanquita, que era como un tipo escarcha. Y esa escarcha se ponía sobre todo el desierto. Y la gente iba y tenían que tomar una medida, vamos a decirlo, un tazón por persona. Y había mucho.
era para probar en el desierto. Por eso dice la palabra de Dios que los llevó 40 años para probarlos en el desierto. Una persona me preguntaba, ¿será que había otro camino? Sí, lo había. Lo que pasa es que no creyeron. No dejaron, no se negaron a sí mismos. No confiaron en el Señor. No quisieron avanzar cuando Él se los dijo. Porque hasta en la recogida de pan pecaron. Dios les dijo un solo tazón por persona. Y se dice la palabra de Dios que había muchos ahí que se pasaron de inteligentes y que dijeron, no, pues quizás mañana no hay que ser prevenidos. Y se llevaron 2. Entonces con uno se saciaron, pero después echó gusanos y hedió. Porque el pecado, la desobediencia, huele de lejos. Se engusana, te carcome el alma. Y dice la palabra de Dios que no le creyeron. Entonces Dios se molestó. ¿Ve por qué era necesario dejar los 40 años o 5 minutos debajo? En el desierto había un camino más fácil. ¿Cuál? La obediencia. La obediencia. La confianza en Dios. El conocimiento de Dios. Porque verdad que conocemos a muchas personas que esa persona yo le tengo que decir 2 o 3 veces para que me ayude en algo. Pero hay 2 o 3 personas contadas que tú le dices algo y tú sabes que lo va a hacer, así pierdas comunicación. Tú tienes la confianza que esa persona, tú no ocupas decirle. Yo recuerdo, escuché un muchacho que arreglaba los coolers cuando yo trabajaba en la marqueta. Y ese muchacho arreglaba los coolers y siempre lo mandaban a él. Y estaba pues platicando y pasó un jefe ahí que lo había mandado a él a arreglar un cooler. Y cuando el jefe pasó le dijo, lo saludó al muchacho y el muchacho lo saludó al jefe. Y le dijo, hey, ya terminé el cooler, Mr. George. Y dice, ¿quieres ir a checarlo como quedó? Dijo, se paró y lo miró a los ojos y le dijo, cuando yo te digo a ti, así lo apuntó, cuando yo te digo a ti que hagas algo, yo no tengo que ir a checarlo. Y se volteó y se fue. Pero era porque él lo conocía. Si no tenemos confianza en Dios, no nos sintamos mal. Hay oportunidad de conocerlo a Él. No nos sintamos menos, porque todos comenzamos sin conocer. Porque de tal manera amó al mundo, ¿verdad? Que dio su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo de ayer, en que estuvimos leyendo ayer, en esto consiste el amor. Claro que es el amor de Dios, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él nos eligió a nosotros. No tenga pena si no conocemos de Dios, ¿verdad? Nunca es tarde para tener esa confianza con Dios. Puede ser que tengamos años de ser cristianos y aún no aprendamos a confiar en el Señor. Por eso es muy importante preguntarnos de qué manera yo afronto todas las adversidades de la vida. Y necesitamos analizar nuestra manera de pensar. ¿Cómo reacciono en los momentos difíciles? Porque después yo me puedo poner a rezar y a pedirle a Dios mucho, pero si yo no creo que me escucha, ¿cómo me va a escuchar? ¿Cómo me va a suplir si en mi corazón no hay fe hacia Él? No hay confianza. ¿Verdad, hermano? Que cuando a uno quiere hacer algo bueno por una persona y tiene una buena intención y se malinterpreta, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente eso? Ahora, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en pensamiento, en su manera de pensar, en su sensibilidad, yo quiero que usted se ponga a pensar cómo Él se siente cuando nosotros no creemos en su provisión. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando en este día. Yo no sé tu problema. Y yo creo que para ti es muy importante y muy grave. Y quizás ves ese monte muy alto. Pero yo te aseguro en esta tarde que si tú caminas mirando al blanco y confiando en el Señor y dices, Señor, ¿sabes qué? No sé, Señor, si tú me vas a ayudar. Señor,
Yo no te conozco ciertamente como tú eres en mi vida. Señor, tengo muchas preguntas dentro de mi corazón, pero ¿sabes qué? Te voy a creer a ti. Voy a ser como Abraham, me voy a dejar a mi tierra, a mi parentela, a la casa de mi padre y voy a comenzar a avanzar. Y yo sé que tú vas a cumplir tu propósito. Voy a aceptar aquel propósito que tengas para mi vida. Voy a dejar de pelear y voy a dejar de querer pelear con mi mente lo opuesto que tú tienes. Yo le voy a decir algo, el Señor se va a glorificar en su vida. Si usted camina y avanza creyéndole al Señor, el Señor se va a glorificar en su vida. ¿Por qué lo va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? No significa que no va a tener problemas, no. Pero cuando usted esté en el pozo, ahí va a estar con usted. Cuando usted esté en la cárcel como José, ahí va a estar con usted. Si usted va a corte, ahí va a estar con usted. Cuando usted esté en el hospital, aunque parezca que está solo, ahí va a estar con usted. Y siempre va a tener esa paz. ¿De qué manera se va a dar cuenta usted que Dios está con usted? Usted va a tener la paz. Usted va a tener la paz de Dios. Usted va a estar en un séptimo día, los 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, porque usted va a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Usted va a habitar ahí. ¿Y de qué manera usted se puede mantener ahí? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia. Ahí usted se va a mantener en la casa de su Padre espiritualmente, porque Dios quiere habitar dentro de nosotros. Si nosotros permitimos que Dios more dentro de nosotros, hermano mío, no hay enfermedad que nos vaya a dañar. Porque yo estoy hablando del ser espiritual interno. Porque este cuerpo, aunque mi cuerpo se desintegre, dijo Job, con mis mismos ojos, con estos ojos lo van a ver otra vez. Aleluya. Hermano, esto que tenemos aquí encima es un vestido. Y no estoy hablando de la ropa, estoy hablando de la carne. Tú no eres este que te ves en el espejo. Tú no eres este. Tú eres un hombre y una mujer hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como un ser hecho imagen y semejanza de Dios, eres un ser eterno. Tú decides para dónde te vas. Separado de Dios. Pero dice la palabra de Dios que separado de Dios nada podemos hacer. O sea, ya de antemano vamos perdiendo. O habitas en la luz o habitas en las tinieblas. Y esta tarde tú tienes la posibilidad de hablar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito de ti. ¿Sabes qué, Señor? Como dijo el hombre aquel cuando le pidió que sanara a su hijo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. El Señor le preguntó, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Él no le dijo, sí creo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque hasta para eso Dios es bueno, hermano. Cuando no hay nada, Él hace poner la semilla de la fe en el corazón del hombre. Sí, basta que tú solo la pidas. Yo le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Amén, que se pongan sobre sus pies. Y yo quiero hacer un llamado. Yo quisiera que los muchachos de la música me ayudaran. Amén. Quisiera que los muchachos de la música me ayudaran. Y quiero cantar una alabanza. Yo quiero hacer un llamado aquí a todos que pasen, los que gusten pasar en el altar. Hermanos, Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos, ¿sabe? Si aquí usted viene con una necesidad de conocer de Dios, llegó al lugar correcto. Yo le agradezco a Dios por todos los que estamos aquí, todos los que se tomaron su tiempo de venir. Dios les va a recompensar grandemente porque se llevan la semilla de la palabra en su corazón. Y la semilla dice que no regresa atrás vacía. ¿Y sabe por qué no regresa atrás vacía? Porque Él respalda su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que va a salir esa palabra y va a ser su propósito. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche, en esta tarde, perdón. Yo no sé si tú te sientes triste, si tú estás cansado, si estás peleando una batalla tú sola, tú solo, con una necesidad de Dios. Tienes miedo, tienes temor.
o tienes agradecimiento y quieres venir, siéntete cómodo y ven. No te vas a arrepentir. Amén, sí, Señor. Vamos a orar y vamos a estar alabando a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, y esa necesidad que tú tienes, de esa sed de Él, ese Espíritu Santo que te dé convicción y certeza de su presencia en tu vida, te va a tomar. Si tú no sabes tomar decisiones, Él te va a ayudar a tomar las decisiones. Si tú no sabes de tomar una forma de un problema que tienes, Él te va a dar la solución y te va a hablar. Preséntate delante de Dios. Dice, procura presentarte de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que hace uso de la palabra en verdad.